Buenas tardes, estamos aquí en Dateate Radio para Uniminuto Radio. En esta ocasión hablando de literatura gracias al Grupo Planeta y hoy vamos a hablar respecto al libro Crónicas Mágicas en su primer tomo, que es El Árbol Único. Por supuesto, contigo, David, escritor de este libro. Entonces, bienvenido, ¿cómo estás el día de hoy? Muy bien, muchas gracias. Contento de poder hablar con ustedes. Qué bueno, David, me alegra mucho. Te cuento que para iniciar, la primera pregunta que querría hacerte es, ¿qué te inspiró a escribir una historia en donde los protagonistas son dos hermanos? Y no sé si de pronto es algo tuyo de tu historia familiar o alguna experiencia propia. ¿Cuál fue esa inspiración para hablar acerca de dos hermanos como protagonistas? Bueno, fueron varios factores, pero sí, principalmente digamos que primero fue el hecho como de narrar algo que, digamos, todo el mundo siente cuando es niño y es esa curiosidad de, mm, de encontrar algo fantástico dentro de su diario vivir y la casa de mis abuelos fue un poco el campo donde se desarrolla también en mi mente la historia. Y era, mi abuelo tenía muchas cosas antiguas, muchos objetos, porque él tenía un almacén. Y para mis hermanos y para mí era fantástico encontrar algún objeto y preguntarnos, wow, ¿esto qué es? ¿Para qué sirve? Entonces, Gabe y Nancy están un poco basados en mis hermanos. A mi hermano le encanta buscar y saber para qué sirven las cosas y mi hermana es muy recta en sus cosas, al igual que Nancy. Entonces quise mezclar esas tres cosas como de descubrir eh, esa parte donde uno es curioso y también colocar el carácter de mis hermanos en Gabe y en Nancy. Y de allí viene la historia, el de descubrir y el encontrarse con eso que era muy familiar para mí. Listo. Y hablando de eso, en la literatura juvenil se suelen construir personajes con los que los lectores se puedan identificar fácilmente. Digamos que ese es uno de los factores que más atraen en la literatura juvenil, pues por el público hacia el que va ofrecido este tipo de literatura. Y yo querría saber, ya nos dices pues que una parte de esta construcción viene de tus hermanos, no sé si en su totalidad, pero ¿cómo fue esta construcción de Gabe y de Nancy? Pues viene un poco pues, de mis hermanos, pero también de mi padre, de mi madre, de mí, de mis primos. Quise colocar también para hacer como más homogéneo los personajes, el hecho de que tuviesen miedos y asco y cosas que eh, la gente dijese, ok, me sucede o lo sentí. Y a Nancy le da miedo la oscuridad, a Gabe le da miedo las alturas, pero digamos, a una prima mía le da miedo el sonido de los truenos, al igual que Nancy. Entonces quise como poner un poquito de cada cosa que con la que fui creciendo y fui entendiendo que hace una persona, pero también hacerlos como superar sus miedos. No queda dejarlos estancados allí, sino que, vale, necesito hacer algo para cruzar este riesgo, tengo que enfrentar ese miedo. Entonces, a la par que van leyendo, van cruzando como esa barrera, esos miedos para alcanzar esa meta y hacer crecer más el personaje. Entiendo. Y bueno, creo que ya entrando como a este arco que tienen ellos a lo largo de la historia, eh,
hay otro factor que me llamó la atención cuando estaba leyendo y es como esta relación entre Nancy y Gabe, que van a la casa de su abuelo, no están del todo felices con este viaje, se encuentran con una aventura, con un ser de fuego y bueno, empiezan a adentrarse en un montón de mundos que ellos no esperaban conocer. Pero vemos que hay momentos específicos en los que están estas mini peleas de hermanos, como que Gabe le dice a Nancy, no, deja de llamarme, sí, como esta dinámica de la hermana mayor y el hermano menor, y ella siempre cuidándolo a él. Entonces, mi pregunta en este caso sería, siempre, la idea en principio siempre fue que la hermana mayor fuera Nancy como chica y el hermano menor fuera Gabe como chico, o te cuestionaste si el mayor va a ser niña o el mayor va a ser niño. ¿Cómo surge esta idea? Siempre estuve claro que Nancy sería la mayor, precisamente por los de mis hermanos. Mi hermana es la mayor y ella siempre ha sido de carácter de no me parece hacer esto y nos vamos a comportar de este modo. Y mi hermano siempre fue, pues, no me parece, y aún siendo el del medio, pues yo siempre vi como ese balance entre los dos. Y me pareció muy lindo plasmarlo en los dos personajes, porque en sí todo el mundo tiene, cuando creces con hermanos o con primos, siempre hay alguien que es demasiado recto en sus cosas y muy como mandón, y el otro quiere poner su voluntad, ¿sí? No me parece, no lo quiero hacer porque aunque seas muy grande, voy a llevarte la contraria. Y es como lo que uno se reconoce, ¿no? Está leyendo y dice, ve, yo viví esto o lo sentí, fuese con un amigo, con un primo, con la propia familia y sí, siempre fue para mí claro que Nancy, al ser la mayor, iba a ser como la parte fuerte entre los dos, por decirlo de algún modo. Bueno, y ya entrando a los personajes que les acompañan, a Cola de Fuego y al ratón, digamos que hay elementos de la literatura de fantasía que son muy comunes. ¿Cuáles dirías tú que en tu libro lo hace único? Como estos elementos son de las crónicas mágicas que yo escribí. Porque, pues claro, hay unos que coinciden en varias historias, los duendes, los trolls, bueno, ¿cuáles serían esos que tú destacas de tu historia de manera independiente? Ok, diría que más que el personaje, destacaría un poco el carácter de cada uno de ellos. Obviamente, criaturas, intenté como eh, no crearme personajes, sino buscar dentro del folclore de Irlanda todas estas criaturas, no sacármelas como de la manga, sino que la gente, si en algún momento tenía curiosidad, fuese a la fuente y dice, ah, ok, para ellos en su cultura existen. Entonces, creo que eso es lo que puedo como dejar más representativo dentro del libro, que es cada uno de los personajes eh, existió dentro de la cultura. Pero si tuviese que nombrar alguno en específico por su carácter, por su sería Cola Roja, porque es muy inteligente, es muy sagaz, pero también es muy no se da mucho a las personas, siempre está dudando de los demás y siempre tiene un plan antes el actuar de los demás. Entonces, creo que es uno de los personajes más complicados dentro de la trama y, pues para mí es uno de los más icónicos.
Bueno, y ya que lo dices, ellos atraviesan como toda esta aventura los cuatro juntos y hay un concepto allí que lo atraviesa, que pues llegó a mi mente mientras leía, que es como el concepto de la familia. Entonces es muy lindo este momento en el que, bueno, ya está el, como la historia, que tienen que ir por lo más importante para salvar a la Estrella del Sur y se dan cuenta que de alguna manera ellos cuatro se convirtieron en una familia. Entonces es bonito ver como este paralelo entre la familia que de pronto, porque aún no entendían al abuelo del todo, lo difícil que era para los niños estar con el abuelo, pero lo sencillo que se volvió luego de todo ese viaje, eh, estar con el zorro y con el ratón para ellos. Entonces, no sé si de pronto el concepto de la familia se atravesó por allí, si tú querías construir como esta idea de que la familia son muchas cosas, no necesariamente la familia de sangre, bueno. Sí, sí, porque obviamente mi núcleo familiar fue, o sea, una parte muy esencial para mí. Y no solo lo hablo en el terreno abuelos, papá, mamá, hermanos, sino también, por ejemplo, con los animales. Mi familia ama mucho los animales y hemos tenido muchas mascotas y se vuelven familia. Entonces quise como impregnar la historia de eso porque para nosotros ha sido muy importante. Em, Además, vas creciendo y tu familia se extiende a tus amigos. Entonces, obviamente, tu mamá, tu papá y tus hermanos siempre van a estar para ti, eh, pero están esos amigos que, aunque no sean de tu sangre, se vuelven una casa. Y en sí eso quería plasmar también, el hecho de que, bien, hicimos este viaje tan difícil y estas personas que no conocemos, estos animales que no conocemos, se volvieron familia. Entonces, sí quería plasmar esa parte que se hiciese reconocible para el lector y en sí que cuando lo fuesen a leer dijese, ve, reconozco todo esto también dentro de mi vida. Listo. Y bueno, ya como, digamos que siento que es una historia que te deja muchas enseñanzas. Yo me quedo con esta parte en la que van por el fruto, que fue como la que más me tocó, porque fue encontrarse con luz y oscuridad, si lo podemos decir así, como con reconocer que, no, que la vida no es blanco y negro. ¿Cuál sería ese mensaje que tú esperas transmitir con tu historia? Pues que este es el primer tomo, supongo que en los otros dos tomos cada uno tendrá su independencia, pero en lo que llevas ahora, ¿cuál es ese mensaje que quieres transmitir con lo que has escrito? Eh, Bueno, hay muchos mensajes, ¿sí? Obviamente como el reconocerse a uno mismo, de ser valiente y tomar como las riendas, así te sientas pequeñito. Y Gabe y Nancy lo hicieron, o sea, era el salir de su zona de confort, de no tenerle miedo como a las aventuras que se avecinan. También el hecho de cuidar un poco la naturaleza, mm, porque eh, en eso sí fui muy incisivo, porque en mi familia, pues mi familia son personas de campo y el cuidado con la naturaleza siempre fue cuidado con las plantas, no les arranques así. Incluso mi padre es de los que pídale permiso antes de arrancar así sea una hojita a la plantica. Y quise plasmar eso como de cuidado con arrancarle una hojita, un pétalo a una planta porque no sabes qué vive ahí. Ujú, Entonces no te quieres ganar a un enemigo de gratis porque estás dañando su casa. ujú. Y me pareció eso muy bonito como dejarlo de mensaje dentro del conjunto de mensajes que hay.
Y por último, pues, la familia, pelear por lo que uno ama. Sería como el mensaje central, por ver a ese conjunto de familia, amigos, familia, mascotas, todo como pelear porque todos estén bien, ese es como el mensaje. Bueno, David, muchas gracias. Ya para finalizar, me gustaría pues que invites a los lectores y a quienes nos escuchan a leer. Por ahí nos dejaste en las últimas páginas del libro un guiñito ahí al siguiente tomo, como antojándonos. Entonces, antójanos a todos de seguir conociendo tanto Crónicas tomo uno como los que se vienen. Bueno, diré que el próximo tomo, inicia en la Bogotá de 1911, em, que es como el adelanto más grande que puedo hacer. Pero, no, el que desee sentir esa, sensación de que está descubriendo algo nuevo, de que hay algo mágico en cada página y que se quiera reconocer un poquito de esa infancia, creo que Las Crónicas Mágicas es un buen libro para volver a eso. Entonces, bienvenidos a ese mundo, y espero que lo disfruten tanto como yo al escribir. Listo, David. Entonces, eso sería. Muchas gracias por brindarnos este espacio. Fue muy nutritivo y esperamos seguir allí conociendo cómo va la historia de Nancy y Gabe. Y bueno, y todo este mundo que construiste muy arduamente. Muchas gracias, David. Muchas gracias a ustedes, un abrazo y buena tarde. Igualmente. Chao.